Bien, eh, cuando Adán eh, es expulsado del jardín de Edén junto con Eva y descubren que están desnudos, sabemos que ellos eh, se visten con hojas de higuera. Las hojas de higuera tienen una representación que precisamente no es algo que viene de Dios, es algo que llega a Adán y a Eva, externo a lo que Dios había esperado para ellos. Y lo notamos en el momento en el que ellos escuchan la voz del Señor en el jardín de Edén, se esconden porque se dan cuenta de que están desnudos, se sienten avergonzados y entonces es porque descubren que están fuera de la gracia, descubren que están desnudos, que están desprovistos y entonces es cuando reconocen su estado pecaminoso. El Señor habla con ellos, sabemos que, bueno, a cada quien le da eh, cierta, cierta bendición y al mismo tiempo ciertas condiciones ya en su nuevo estado caído. Le habla a Eva, le habla a Adán, le habla a la serpiente. eh, Ahí es donde se decreta la promesa que se le da a la mujer de que a través de su simiente nacería el Mesías. Y con esto se cierra lo que es el convenio de Adán, el convenio adámico. Todos los convenios están acompañados siempre de un símbolo, hay una representación física. Y en este caso, la representación física de ese convenio fue que Dios mata a un cordero, Dios mismo mata a un cordero, realiza un sacrificio y de las pieles que salen de ese cordero, les hace unas túnicas a Adán y a Eva para recordarles que ellos ahora están bajo la provisión de la gracia que vendría a través del Mesías, que vendría en tiempos futuros. Entonces, esa túnica de pieles representa el convenio adámico de la promesa mesiánica, de que a través de la simiente de la mujer vendría el Mesías y entonces les daría la gracia. El Evangelio, y esto lo podemos entender mejor leyendo la Perla de Gran Precio, ha sido predicado desde el principio de los días. Adán enseñó el Evangelio a sus hijos. Obviamente Adán, una vez que fue expulsado del jardín de Edén, él tuvo que recibir más instrucción para saber cómo enseñarlo a sus hijos y se le dan instrucciones adicionales. Entre ellos se le enseña acerca del orden de sacrificios, los cuales no pertenecen a la ley de Moisés. Ojo con esta parte. Los sacrificios del cordero, que se mencionan mucho en la Torah, originalmente no pertenecen al orden de Aarón, pertenecen al orden de Melquisedec. Entonces, debemos de estar conscientes de que si estamos esperando una plenitud de la restauración, entonces todavía nos falta llegar hasta ese punto, que es sacrificio de corderos. Y eso será parte de la restauración en los últimos días. Eh, esta túnica de pieles representaba el poder y la autoridad también que Adán y Eva habían recibido de parte de Dios para estar aquí en la tierra y ser mayordomos en ella. Cuando Caín, perdón, cuando Enoc eh, tiene la oportunidad de ser llamado como vidente, se le da la oportunidad de ver cosas que el ojo natural no podía ver, pero debido a su constancia, a su grandeza en la fe y en las obras, es que él logra tener la bendición de poder ascender hasta el más alto grado del orden de los cielos, pero para poder hacerlo, él tenía que recibir una especie de protección.
algo que le permitiera pasar a través de los velos y entonces poder llegar hasta la presencia misma del Señor. Decíamos en la clase pasada que Enoc ha sido el único ser mortal que ha llegado hasta la presencia de Dios sin morir. Eh, Hasta ahorita solamente sabemos que Enoc y el apóstol Pablo fueron los únicos que han llegado hasta ese lugar, pero en el caso de Pablo, incluso él mismo lo duda, porque él dice, no sé si en sueño, no sé si en realidad, este, pero fui llevado hasta el tercer cielo. Lo que sí sabemos es que Enoc sí fue llevado a la presencia del Señor, pero para ello él tuvo que recibir la túnica de pieles. Y esa túnica de pieles la recibe por herencia de manos de Adán en el lugar llamado Adán on Diamant. Ahí bendice a sus hijos, le hereda a Enoc su túnica, y entonces con esa túnica él puede ascender hasta el más alto nivel del orden de los cielos. Y ahí es cuando platica con Dios cara a cara, eh, eh, observa que él está triste y llora. Y entonces él dice, ¿por qué lloran los cielos? Y entonces es cuando le declara que se debe a la maldad que existe en la tierra. Le, le, le descubre qué es lo que va a ocurrir, pero le hace una promesa que se conoce como el convenio de Enoc. Pero este convenio de Enoc no recae en Enoc, sino recae en Noé. Y en Noé está la promesa de que nuevamente se reharía la humanidad. De tal forma que el convenio que se hace con Enoc se sella con Noé y se conoce como el convenio de Noé. Y la señal de ese convenio es el arco iris. Entonces, ya tenemos el convenio de Adán, que es con la túnica de pieles, y el convenio de Noé, que es con el arco iris. La promesa de que Dios iba a rehacer el hombre y que nunca más lo volvería a destruir a través de las aguas, pero bajo ciertas condiciones, bajo las condiciones de que ellos obedecieran lo que se conoce como las 7 leyes universales para los hijos de Noé. Y Noé recibe la túnica de pieles como una herencia a través de los descendientes. Sabemos por medio de doctrina y convenios que Noé recibe el sacerdocio de Melquisedec a los 10 años y me parece que es en el libro de Jasher donde se menciona que Noé junto con el sacerdocio recibe la túnica de pieles. Esta túnica de pieles eh, perteneció a Noé y obviamente representaba su jerarquía en el orden patriarcal. Cuando descienden las aguas y salen a intentar hacer nuevamente su vida normal, o así que a su nueva normalidad, cuenta la Biblia que Noé se embriaga y entonces en ese estado de embriaguez, Cam, su hijo, le roba la túnica de pieles y entonces esa túnica de pieles se la da a su hijo Canaán. Cuando Noé despierta y se da cuenta de esto, entonces maldice a Canaán y lo convierte, bueno, dentro de esas maldiciones es que le dice que él iba a ser siervo de sus hermanos. Y ahí es donde se decreta esta maldición. Sin embargo, bueno, para no hacer más largo el cuento, de la descendencia de Cam viene precisamente Faraón y viene Nimrod, los cuales, estando conscientes del conocimiento del Evangelio, ellos saben de todas las doctrinas que se habían enseñado desde antes del diluvio y que fueron transmitidas a través de Noé. Y entonces todos, en cierta forma, eran, vamos a decirlo así en términos modernos,
todos los descendientes de Noé eran miembros de la iglesia, tenían el sacerdocio, y entre ellos está Faraón, entre ellos está Nimrod. Y todos empezaron bien, con el pie derecho. Encontramos también a Melquisedec como uno de estos descendientes. La diferencia entre Melquisedec, Nimrod y Faraón es que Nimrod eh, inició una práctica que, de acuerdo a las 7 leyes de Noé, atentaba contra una de esas 7 leyes. Eh, una de esas 7 leyes, dice aquí, es no comer la carne de un animal vivo y no asesinar. Cuando Noé recibe la instrucción de meter al arca animales que son considerados como limpios o puros, recibe esta instrucción porque son animales que no era necesario cazar, es decir, son animales que pueden ser domesticados y que se pueden comer sin necesidad de cazarlos. ¿Por qué es importante esto acerca de los animales limpios y de los animales inmundos? Porque el cazar representa violencia. Y si recordamos, una de las razones por las que vino el diluvio es por el exceso de violencia. Nimrod dice la escritura que él era un poderoso cazador delante de Jehová. ¿Qué significa esto? Que él en un principio, él era un adorador de Jehová. Pero cuando él empieza a defender a su pueblo, se da cuenta de que tiene que matar a las bestias salvajes y lo hace a través de su arco. Entonces él nuevamente empieza a engendrar violencia en contra del mundo. Y no solamente con esto se gana el favor de la gente, sino que además la gente lo convierte en rey. A diferencia de Faraón, que era una especie de orden sacerdotal, era una especie como de teocracia, en el caso de Melquisedec era un orden patriarcal, que era el orden original. Nimrod establece el orden monárquico y él se convierte en el primer rey sobre la tierra. Y en calidad de rey, él empieza a caer eh, en el orgullo, en la vana ambición, y entonces empieza a ejercer dominio sobre las almas de los hijos de los hombres, eh, ejerciendo injusto dominio. Quien no le obedecía era asesinado, y entonces se convierte en un poderoso cazador, pero no solo de animales, sino de seres humanos. Él es quien instaura lo que se conoce como la Torre de Babel, que no es una torre en sí, sino es un templo. Es un lugar que pretende llegar al más alto grado del cielo, de los cielos, perdón, es en plural, eh, sin necesidad de vivir todo lo que vivió Enoc. Entonces recordemos que la idea tanto de Melquisedec como de Faraón y de Nimrod era crear una ciudad a semejanza de Sión, que pudieran ascender sobre los cielos sin pagar el precio. Bueno, en el caso de Melquisedec, pues él sabemos que sí fue justo, conservó el orden original y entonces eso le dio el derecho a ser rey por decreto. Y a diferencia de Nimrod, que él fue puesto ahí porque el pueblo lo quiso y después él se adjudicó poder sobre sí. La túnica de pieles estaba en manos de Nimrod, por lo cual él se sentía poderoso delante de Jehová, y esta túnica de pieles le llevó a creer que incluso él tenía el mismo poder que Dios. Esto es algo importante, nunca debemos de olvidarlo. Más adelante veremos que toda la idolatría, e incluso de nuestros días, está totalmente ligada a Nimrod. Pero, ¿qué ocurre con Nimrod? Nimrod se hace sacerdote a sí mismo,
se hace rey y ocupa el trono como si fuera Dios, haciéndose pasar por Dios. Y entonces, vamos a decirlo así, en cierta forma él se convierte en el primer anticristo, haciéndose a sí mismo como Dios y ocupando su lugar. Su esposa, su esposa se llamaba Semiramis, y entonces, bueno, hay una larga historia también sobre él, pero una vez muerto Nimrod, Semiramis decide cortarlo en pedazos, mandar sus partes a diferentes lugares, y en cada lugar a donde estaban las partes del cuerpo de su esposo, eh, exigió que se diera adoración a Nimrod. Milagrosamente queda embarazada, ya muerto su esposo, y aunque, bueno, nos dice Esri, dice, buenos días a todos. No entendí por qué Nimrod y Faraón tenían el sacerdocio. Ok, decíamos que ellos prácticamente pertenecían directamente a la familia de Noé. Entonces ellos en automático, vamos a decirlo así, ellos son herederos de las promesas del sacerdocio. Por eso es que ellos reciben el sacerdocio en su estado original, como parte de su herencia. Sin embargo, ellos con el tiempo se van corrompiendo y empiezan a perder sus derechos dentro de este sacerdocio bajo los principios que dice Doctrina y Convenios en la sección 121. Y bueno, volviendo al caso de Nimrod, eh, a partir de ahí, Semiramis, con este embarazo milagroso que ella tiene, ella dice que, bueno, su esposo se convierte en el sol y el sol desciende sobre ella, la embaraza y entonces adquiere un hijo de forma milagrosa. La pregunta aquí es, ¿le suena la historia a otra historia conocida? Eh, este hijo de Dios se llama Tamuz, y Tamuz es ni más ni menos que su esposo reencarnado en la tierra. Es decir, es Dios mismo en la tierra. Y Semiramis se casa con su hijo, de tal forma que entonces Semiramis se convierte en madre de Dios y también en esposa de Dios. Y a partir de ahí comienza la adoración a los dioses de la fertilidad, a Baal y a Semiramis. Y comienza esta historia, pero ojo, Nimrod se hace pasar por Dios, ¿eh? No perdamos ese enfoque. Es decir, Nimrod dice, yo soy Jehová, yo soy el Elohim de la tierra. En ningún momento se crea otro Dios, sino que Nimrod dice, yo soy Dios. A diferencia de Faraón, que Faraón empieza a crear diferentes tipos de dioses hasta que llega una generación posterior en la que dicen, bueno, sí hay muchos dioses, pero yo, Faraón, soy la estrella de la mañana y del atardecer. Es decir, ellos se hacen pasar por el Hijo de Dios. Y es ahí donde nuevamente viene este problema de hacerse pasar por el Hijo de Dios. Es decir, se convierten en anticristos. Ah, ok, permítanme un momentito. Hago pausa a la grabación. Me están comentando que algunos no pueden entrar. Eh, si alguien pudiera ayudarme con los hermanos que no pueden ingresar a la... desconozco por qué no están ingresando. El link pues es el que siempre se ha manejado. ¿De qué manera le podemos ayudar, hermano Juan? Pues solamente mandándoles el link, porque, bueno, ya lo mandé yo, pero
No entiendo por qué no puedan entrar. Ok, entonces yo les digo que sigan insistiendo con el link. Gracias. Quizás le falta poner la clave. En teoría no la requiere. No, nada No, más letras azules y en automático entran. Él no nos pide clave. Gracias. qué raro. Muchas gracias a ustedes, hermanos. Ok. Bien. Ok, hasta aquí entonces va esta parte de la historia, donde nosotros nos damos cuenta de cómo se fue corrompiendo el evangelio, cómo nuevamente volvieron a lo que llamamos el abodázara, es decir, la idolatría, porque comienzan a pensar en sí mismos, en egoísmo, en orgullo, y entonces empieza la veneración de sí mismos, y ese es el gran problema. Eh, sí, voy a escribir en el chat los nombres. Decíamos que Nimrod pues se hace pasar por Baal, bueno, se autonombra Baal, que es el Señor, y la esposa es Semiramis, y su hijo se llama Tamuz. Entonces, ahí es donde encontramos a la primera Sagrada Familia, que es el padre, la madre y el hijo que nace milagrosamente. Entonces, teniendo este antecedente histórico, yo quisiera que ustedes pensaran en por qué los judíos les cuesta trabajo creer en el nacimiento virginal de Jesucristo. No es vaya, no es en balde que ellos tengan esta historia en la Torá y que nosotros a veces también la pasamos por alto y se nos pasa el saber cómo se origina la historia de la Sagrada Familia. Por eso es que muchos dicen que incluso el cristianismo es una adaptación de religiones más antiguas. Y nos dice aquí, Henry nos dice, siendo pues Faraón de ese linaje que le impedía poseer el derecho del sacerdocio, aun cuando los faraones de buena gana lo habían reclamado, de Noé por el linaje de Cam. Resultó que mi padre fue descarriado por la idolatría de ellos. Sí, recordemos que ellos se adjudican el sacerdocio por la túnica de pieles, pero en realidad ellos no eran herederos legítimos. Los legítimos, por decirlo así, pertenecían a la orden de Sem, que fueron los que habitaron la tierra de Canaán. Ahí digo, ahorita por falta de tiempo no podemos entrar en muchos detalles, pero prácticamente entre Canaán, bueno, descendiente de Cam, y los descendientes de Sem, comparten muchas de las tierras de Canaán, pero en particular quienes empiezan a habitar Egipto y la parte de África, pues es la familia directa de Cam y su esposa Egiptus. Y nos dice, hasta donde tengo entendido, Cam poseía el sacerdocio, pero sus descendientes imitaron el poder del sacerdocio, es decir, que Faraón, hombre justo, pero sin el derecho del sacerdocio. Así es. Sin embargo, insisto en esa parte, nada más que ellos se adjudicaban el sacerdocio debido a que ellos poseían la túnica de pieles. Es decir, prácticamente ellos se robaron el sacerdocio. Por eso ellos creían que sí lo tenían ese poder, pero no era legítimo. Entonces, en el caso de Faraón, era una casta que tiene un origen sacerdotal, pero se corrompe, y en el caso de Nimrod, era
tuvo un principio monárquico, es decir, un rechazo total al orden patriarcal. Eh, Muy bien. Entonces, hasta aquí vemos por qué surge la idolatría, es la idolatría moderna que nos sigue acompañando hasta el día de hoy. Y en esta semana yo les voy a mandar un link que explica un poquito más acerca de este origen. Lo que yo quería que ustedes entendieran es que la idea de Baal no es que exista otro Dios que sea la competencia de Jehová, sino que fue Nimrod quien se adjudica a sí mismo el papel de Jehová. Y entonces se autonombra Baal, que significa el Señor, y que en hebreo pues es Adonai. Los judíos hacen mucho énfasis en que son dos cosas diferentes, pero en realidad no es diferente. Baal y Adonai son la misma palabra, pero en diferentes dialectos. A final de cuentas, ambos significan el Señor de la tierra o el dueño de la tierra. Y, y todo surge debido al deseo de querer hacer una Sión, una ciudad que pudiera ser llevada de esta tierra directamente a la presencia de Dios. Sabemos ya por las explicaciones del Evangelio restaurado que Sión no fue llevado a la presencia de Dios, sino que está en otro lugar en el orden terrestre, a espera de que ellos puedan regresar nuevamente a la tierra. Y bueno, el único que conserva el orden original es Melquisedec, conserva el orden patriarcal, y Melquisedec es quien bendice a Abraham y le otorga la autoridad del sacerdocio. Y hasta aquí, no sé si hay alguna pregunta. ¿Queja, chisme, Wende? Bien. Por último, solamente mencionamos las 7 leyes de ese convenio, del convenio de Noé. Y entonces ya tenemos hasta aquí 2 convenios, que es el de Adán con la túnica de pieles, el de Noé con el arco iris. Ah, y otra cosa, la túnica de pieles pertenece al Evangelio restaurado y que es precisamente la investidura en el templo. Hay un principio que tenemos que dejar como conclusión de esta parte de la historia. Hay 3 tipos de influencias en el reino de los cielos. 1, el Espíritu de Dios. 2, el Espíritu del hombre. Y 3, el Espíritu del diablo. Son las 3 influencias que existen en el reino de los cielos. Y, ok, nos dice Familia Jiménez, lo referente a Sion, que no está en la presencia del Padre Celestial, que está en algún lugar en la tierra. Ok, si lo puedo explicar, no está en la tierra, está en el orden terrestre. Nosotros, los que estamos en este planeta Tierra, estamos en el orden celestial, es decir, el más alejado, porque ya estamos en un estado caído, y Sion fue llevado al lugar donde originalmente fue creada la Tierra, que fue en el orden terrestre. Todavía no es gloria, porque aún no ha recibido ese estado como gloria, pero pertenece al orden original en que fue creada la Tierra. Por eso es que Sion vendrá hasta que comience el milenio, para que ellos puedan estar, ahora sí que en empatía con el estado de la Tierra. Muy bien. Entonces, estos son los 3 espíritus o las 3 influencias que se encuentran en el reino de los cielos. Nos queda menos de un minuto, así que cierro de una vez la sesión y continuamos en la que sigue, ¿sale?